saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, equipo al completo, don Carlos Pajares, a punto ya de coger vacaciones. Así es. Y marcharse a un sitio maravilloso, al Escorial. Un saludo, don Carlos. Muy buenas, un saludo. Y enhorabuena porque se va usted de vacaciones. Sí, señor. Un saludo, y no se va de vacaciones, y por lo tanto estaremos por aquí, bueno, pues pululando. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que tengo que comenzar con una noticia que me causó mucha satisfacción por el nivel de los televidentes que tenemos, por cómo nos siguen y qué tipo de personas, que no son personas calificadas y cualificadas, mejor dicho, ¿no? El otro día un importante empresario, muy importante empresario, no voy a decir, me mandó este mensaje que les voy a leer. El otro día vi en la tele preocupado por el tema, se refiere a los coches eléctricos, que ha causado, por cierto, mucho impacto, cuya preocupación comparto. Y añado que es una estupidez más de lo políticamente correcto, pues el problema de los residuos de las baterías eléctricas para las próximas generaciones pienso que va a ser peor que el de las centrales nucleares. Un abrazo. Bueno, no voy a desvelar, pero sí voy a decir gracias, José Luis, por seguirnos y porque personas de este nivel, sí, que no son cualquiera, hay personalidades que nos siguen. Luego hablaremos respecto a seguidores y de asesores y de cosas de esas. Bueno, vamos a comenzar con un tema, dicho esto, porque es la satisfacción, don Carlos, ¿verdad? Que cuando uno habla creyendo que dice lo que siente, eso por supuesto, y creyendo que dice la verdad, lo que no significa que siempre acertemos. Bueno, la obra del MUPAP es una obra que ha dejado colgando ahí el anterior gobierno. Parto de una base que digo que es una obra muy importante para Santander y para Cantabria. Pero parto ahora de una realidad, si es el momento económico, y esta es mi gran duda, para que Cantabria aborde esta obra, por el mero hecho de que el PP, que se ha encontrado con ella y que no tiene nada que ver con la misma, tenga que seguir los pasos. Yo comprendo que desde el punto de vista de Santander, pues es muy importante el que se haga. Y yo creo que se debe de hacer, para que quede claro. Las dudas, y yo las dudas se las traslado a ustedes, no digo ni que se haga ya o no se haga a ustedes. Esta obra del MUPAC, el año pasado salió a concurso ya para el mes de agosto, septiembre, y salió a licitación en 52 millones de euros de ejecución. Posteriormente, ya creo que fue a principios de este año, fue adjudicado en 45.600.000 euros o por ahí aproximadamente a la firma Dragado. Y ahora nos encontramos que pues va a costar 3 millones más, porque si las bases, yo no sé cómo hacen los proyectos, si todos son los trucos del almendruco, porque ahora ya que va a costar 49, 50 millones, vamos a poner que sean 49 millones. Yo me pregunto quién hace estos presupuestos, respecto, y repito, que no es responsabilidad del gobierno actual. Estamos hablando, don Carlos, de 800 y pico millones de pesetas, 850, ¿no es así? Aproximadamente. Sí. Es decir, para que los cántabros, es que no tenemos ya sensación del dinero. Sí. Y por eso digo que es una cantidad muy importante para una comunidad que tiene 3.600 millones de deuda. Entonces yo tengo unas dudas. Yo creo que había que hacer una consulta. Esto en Suiza era una consulta. ¿Lo hacemos esto en Suiza, que hace consultas por todo? ¿Lo gastamos esto o lo vamos a gastar en ganadería y no sé qué, no sé cuánto? Con una alternativa. Yo lo haría. Yo reconozco que no lo sé claro. Y abro este melón, porque si la deuda de Cantabria fuera de 1.000 millones, yo creo que Cantabria lo puede absorber. Pero claro, en una situación como la que viene y como la que tenemos, por seguir los dictámenes del gobierno anterior, ponerse a gastar esta cantidad, estamos hablando de que luego se sigue encareciendo. Porque a mí me hace mucha gracia que si se hace una previsión de 52 millones, se licita, luego se hace una baja temeraria, casi 45 millones, se adjudica y ahora dice que no lo pueden hacer. Esto es todo como el truco del almendruco. Don Carlos, ¿qué piensa usted al respecto, honestamente? Bueno, para mí tiene varios enfoques el problema. Hay uno desde el punto de vista urbanístico y de la ciudad.
a mí siempre me ha parecido que parece que en Santander todo se hace siempre en el mismo sitio y siempre en las mismas zonas, lo cual no quiere decir que a lo mejor pudiera ser o no el sitio más adecuado para un museo. Sí veo que no existe en Santander capital un desarrollo urbanístico más allá de lo que digo de la zona, siempre hablamos de las mismas zonas. Pero bueno, ese ha sido un debate que no se ha querido afrontar por parte de la ciudad y que además viene también muy enfocado por el propio gobierno de Cantabria. Yo lo que sí sé es que en cualquier obra que uno inicia, en una construcción, siempre puede haber, y de hecho los hay, sobrecostes. Pero en una obra privada, un sobrecoste superior a un 5%, un 6%, ya se considera un sobrecoste elevado. Si ya de inicio, que esta obra tendrá más sobrecostes porque no acaba de masterizar, ya estamos hablando de un sobrecoste superior a 3 millones de euros de una obra que no alcanza los 50, ya estamos diciendo que ese sobrecoste que podía ser... Más bien cuando la licitación fue en 52. Sí, sí. Pues si ya entendemos, porque además la historia nos dice que cada vez que la administración pública ejecuta una obra, yo no sé qué es lo que pasa siempre con las obras que hace la administración, que esos sobrecostes suelen superar con creces ese 5% que se da como más o menos aceptable. Si ya con este sobrecoste de los 3 millones ya prácticamente superamos ese margen, pues mucho me temo que al final la obra va a superar con creces los 55, 52 o 60 millones. Luego viene lo que usted comenta, más allá... Eso es elegir, claro, y hay políticamente, yo desde el punto de vista de santanderino, que quiero a esta ciudad a tope, digo, yo sería alcalde o la alcaldesa y lo defendería a muerte, porque para Santander. Ahora, vamos a ver, a nosotros como programa regional, digo, igual el momento no es ahora, es dentro de 2 años, 3 años, no se trata de que no hacer el proyecto, pero es que a mí me parece que son cantidades muy importantes, por lo menos para abrir un debate no de los partidos políticos que van a llevar la contraria y van a decir el tema, sino de la ciudadanía. Luego hay otra derivada que suele ocurrir con estas cosas. Cuando esa obra esté terminada, que va a engrosar, como usted bien decía, el déficit de esta comunidad, pero bueno, es un déficit que crecerá en esa cantidad y quedará paralizado, pero luego vendrá otro déficit que será el mantenimiento, los puestos, el director de... O sea, eso va a suponer un sobrecoste luego adicional, o sea, un coste que va a quedar de manera perpetua en nuestras arcas públicas. Como usted bien decía, yo creo que como todos los debates de profundidad en esta comunidad autónoma pasan muy de soslayo por parte de la ciudadanía en general. Si fuera Suiza habría consulta por este tema, es que por la proporción. Lo triste es que los ciudadanos parece que no participamos de los debates. No digo ya por la consulta, sino parece que ya de por sí, ni siquiera de comentarios de café. Yo no lo tengo claro, pues pero nadie, o sea, es algo que desgraciadamente el que se vaya a gastar la comunidad autónoma más de 800 y pico. Es que vamos a dar la sensación en pesetas, que todavía la gente piensa en pesetas. Pues 50 millones de euros son 800 millones de pesetas. Más lo que digo, que empezamos con el primer sobrecoste, a ver cuántos terminan habiendo, y luego el mantenimiento. Bueno, pues... Abierto el debate, sería para pensarlo, ¿verdad? Sería para... Don Aurelio, ¿se va a mojar usted o sí. Yo no me mojo porque no lo sé. Yo sí, y además digo, en estos casos digo lo que pienso, ¿no? Sí. O sea, que yo entiendo la preocupación, por ejemplo, de ustedes, porque parten de una idea, y es de que aquí se van a seguir los mismos criterios de gasto de los gobiernos Eso sí anteriores. es un tema. Entonces, tendríamos que empezar por ver si empieza a haber un poco de rigor a la hora de las contrataciones. No rigor político, no estos señores que controlan a los constructores y tal, sino rigor económico y rigor técnico, o sea, a la hora de hacer las cosas. Y yo creo que el MUPAC es una obra ya casi hay una pretensión histórica, y yo creo que hasta es necesaria. Llevamos muchos años con el tema del MUPAC, donde los fondos están por ahí metidos en sótanos y colocados de mala manera, cuando tenemos unos fondos importantes. Fondos que estamos cediendo a muchos museos, a muchos lugares de exposición, porque son prácticamente únicos. Creo que es un valor que tiene Cantabria y que habría que resucitar, ¿no? Entonces, y tenemos casos, por ejemplo, hablamos de Málaga. Málaga, ciudad de museos, Málaga por cómo es hoy conocida en el mundo, pues por sus... Entonces, yo estoy de acuerdo en que en eso que usted dice que es un dinero que se va a gastar, pero vamos a ver, no hay otros gastos más superfluos y que se pueden Yo he dicho que es una obra necesaria, pacto de ese momento. Es que yo tengo dudas, es
que el momento de 3.600 millones de deuda que tenemos es el adecuado. No más que tengo esa duda, no digo que no, al contrario. Yo confío en que este gobierno va a tener un mayor rigor a la hora de hacer las cuentas. Pero si está siguiendo todos los pasos anteriores. Claro, ese es el problema, ¿no? Que no confiamos ya, dado lo que hasta ahora vienen haciendo, no confiamos en que puedan cambiar, porque están siguiendo todos los pasos y siguiendo las directrices que les han marcado los gobiernos anteriores. Pero yo pienso que esas... Primero, habrá que llamar a las constructoras y decir, vamos a ver, ustedes han hecho unos presupuestos y olvídense de aquellas situaciones que se han vivido hasta ahora, porque claro, tenemos en obras públicas un precedente que hoy nos obliga a cuestionar todo lo que sean presupuestos. Nos obliga, porque usted sabe que se estaban haciendo muchos chanchullos, donde a los amigos se les decía, oye, mira, tú presenta un presupuesto bajo, que luego sobre la marcha buscamos la manera de incrementarlo para que tú ganes y a mí me llegue mi comisión, ¿no? Todo eso se estaba dando, pero hombre, ahora estamos pensando que hay un nuevo gobierno que viene con unas ideas completamente distintas de hacer las cosas con más rigor. Entonces, también tendrán que hacerlas aquellas empresas, y no hay una única empresa, no es solo Dragados quien puede hacer esa obra, sino dado que hay unos incrementos. Pero ya se admiten esa subida, esos 3 millones. Bueno, pues es que yo creo que no tienen por qué admitirla así por las buenas. Sí, habrá que discutirlo. ¿Qué pasó con el muelle de Rao? Un último muelle de Rao. Claro, pero es que volver a adjudicar. Don Gervasio, pero es que usted presenta a una empresa privada un presupuesto, un hospital o quien sea, le presenta un presupuesto y vaya usted luego a modificar ese presupuesto, que automáticamente le cambian de proveedor. O sea, quiero decir que en eso hay que tener un rigor, y mire usted, uno no tiene que colarse ni equivocarse a la hora de hacer los presupuestos, hay que prever. Por lo tanto, en relación con eso, entiendo la preocupación de ustedes, porque parten también de esa base de unos incrementos y de un dinero que hoy a Cantabria le cuesta gastarlo. Pero claro, que no lo tiene. Pero es que no lo tenemos, pero también hay que pensar por qué no lo tenemos, don Gervasio. Bueno, pues claro, eso que habrá que preguntárselo a los que en los últimos 20 y tantos años han gobernado. Pero yo no sería partidario de dejar de hacer proyectos importantes. Bien. No, si yo estoy a favor del proyecto. Porque ha habido manirrotos no administrando correctamente el dinero. Vamos a ver de qué dinero se dispone, vamos a ver qué proyectos tenemos y qué gastos hay, y a lo mejor el MUPA se puede terminar esa obra ya histórica plazos. Y que ya huele. O sea, a ver, don Carlos pedía la palabra, que es un debate interesante, ¿no? Sí, porque yo creo que los tres no estamos ninguno en contra de que no se haga, sino al contrario, pero el problema es el momento económico que no sabemos, porque no sabemos ahora mismo, perdone don Carlos, cómo están las consejerías. Ha pasado ya un mes y pico, no sabemos cómo está el presupuesto, a ver si esos asesores que han venido del PRC y que están cercanos a la presidencia, etcétera, que se dedican a intoxicar y es decir, luego me supongo que se lo comentarán todo al PRC, algo increíble en el Partido Popular, algo que no entiendo. Del PRC y del PSOE. Bueno, es una cosa que luego vamos a decir algo de una comida al final, que nos vamos a reír un poco. Don Carlos. Si al final de todo esto lo que intentaba decir, es un problema cultural. Es un problema cultural de la sociedad de Cantabria. Exactamente. Elegir es renunciar, y la sensación es que aquí no se renuncia a nada. Claro. Entonces, ni en tiempos, o sea, vivimos como en una ficción donde todo vale, donde no se discuten las cosas desde un punto de vista crítico, no solo crítico, sino serio y formal, que también lo decía don Aurelio. O sea, es que aquí parece que vale todo. O sea, es que eso parte de la falta de que en su día se hubo que haber hecho responsables a las comunidades autónomas y nos hubiera llegado a la deuda de Cataluña, etcétera. Oiga, usted la financiación, pero la deuda no se la da al Estado, no se la va a dar. Hay una falta de rigor que es curioso, porque la propia administración, que a las empresas privadas nos exigen un rigor escrupulosísimo, luego ni con sus decisiones, ni con su manera de actuar, ni con su manera de ejecutar. Y al final, yo siempre lo he comentado, las administraciones, los políticos, los sindicatos, las asociaciones tienen una responsabilidad pedagógica. Exacto. Si tú a la sociedad la estás educando y cultivando en el que, lo dicho, que aquí se hace todo, no hay problemas, esto es jauja, esto solo son fiestas, solo el dinero parece que crecen los árboles, el dinero no es de nadie, pues eso al final lo que lleva es una deriva social, económica, cultural y de valores, pues difícil de afrontar. Es la falta de responsabilidad. Y por terminar esto, ya si me permite, sí, don Aurelio, por supuesto. Me parece mucho más importante hacer cualquier gasto en un museo que en tapar o poner un tejado en la Plaza Porticada. No, vamos a ver. Yo creo que en el televidente no debe de quedar la duda de que queremos que esto se haga. No debe de quedar la mínima duda. El tema es que a los televidentes hay que decirles
que debido a que se ha malgastado mucho dinero en los últimos años, no esta comunidad, casi todas, por no decir todas, pero casi todas, tenemos un déficit que proporcionalmente a los habitantes de Cantabria es muy preocupante. Yo recuerdo cuando al inicio de la legislatura, la primera del señor Martínez y eso, Cantabria era de las regiones, yo creo que era la menos endeudada, y funcionara, y se hicieron grandes obras y grandes proyectos. El Mayac, yo creo que uno de los más importantes, el saneamiento de la bahía. ¿Qué pasa? Que no se ve, pero ha sido la obra más importante que yo creo que se ha hecho aquí, una de las más importantes. En fin, vamos con otras noticias. El economista José Manuel Riera, un economista, por cierto, al que tengo un gusto de conocer, decía el otro día en el debate que en este mes, ojo a este dato, se han aflorado en la contabilidad de España, en la contabilidad nacional, 12.500 millones de euros que han ido al déficit. Volvemos a lo mismo. A pesar de que los ingresos han sido 216.000 millones más, un 20% más sobre los ingresos el año anterior. Es decir, lo que usted decía, don Carlos. Es eso, si es que no hay control. Y ahora se aflora. Y los medios, derechas e izquierdas, no lo cuentan. Alguno, como José Manuel Riera en el debate. Y no pasa nada, porque además el debate, si uno se fija al final, el debate social, ya me refiero, lo que la gente hablamos normalmente no son estas cuestiones que son de calado de interés, que deberían de preocuparnos como ciudadanos. Nos preocupamos porque si uno ha dicho una cosa, que si miente, que si no sé qué, que si tal. Estamos en cosas que no digo que no tengan su importancia, pero al final todas estas cuestiones pasan de soslayo, que son las cosas, siempre hemos dicho que las cosas de comer son las más importantes, o sea, la economía, la salud, cuestiones, la educación, cuestiones básicas de cualquier sociedad pasan totalmente de soslayo por cuestiones totalmente menos trascendentes. El problema es ese, que al final no existe una cultura crítica de saber lo que se está haciendo, de tener interés en qué se gasta el dinero público, de cómo se gestiona la cosa pública, que es la cosa de todos. Y bueno, pues lo han conseguido. Hay que reconocer que en eso todos los partidos lo han conseguido, porque cuando gobierna quien gobierne, al final más o menos la sensación es muy similar. Luego hablamos del desapego por parte de la sociedad de lo que hacen nuestros políticos. Pues sí, es que lo han conseguido. Yo creo que es lo que han pretendido y lo que están pretendiendo. No, lo que están pretendiendo. Y de ahí la crisis de las grandes democracias. Y vamos a ver lo que ocurre el año que viene en las elecciones europeas. Me decía el otro día un amigo en Madrid, un alto cargo. La preocupación es grande porque se va a ver dos cosas: Agenda 2030 o no Agenda 2030. Y lo que nos queden arrestos habrá que decir. Y el problema va a ser que como no venga nadie que asuma el riesgo de hacer las cosas bien, distintas, que lo asuma, porque al final le va a pasar factura, porque como nos hemos... La misma prensa, al que salga del carril, la misma prensa le lamina. Sí. Pero si es que tenemos un problema político, que es unos grandes medios de comunicación que son cadenas terminales del poder. Pero hablamos de todos, tanto de los que gobiernan como los no, es que lo hacen lo mismo. Como los que han gobernado, como los que no han gobernado nunca, porque al final estamos en lo mismo. Hoy yo no veo en el panorama político español ni regional ningún partido que en principio aflore. Don Aurelio, el tema de aflorar dinero es que aparecen de repente y la deuda, es que es un escándalo. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Carlos en cómo manejan el dinero, cómo llevan a cabo sus caprichos sin ningún respeto a la ciudadanía ni a lo que verdaderamente se necesita. Esta forma de manejar el dinero que denuncian aquí, pues efectivamente demuestra la arbitrariedad con que los políticos manejan eso, pero además es que dice, bueno, pues si se limitaran a manejar el dinero que se tiene, pero no, es que entramos en déficit, entramos en deudas enormes sobre las que luego hay que pagar unos intereses desmesurados, pero no se abordan las verdaderas necesidades. Si usted mira los presupuestos de una comunidad, ve lo poco que se está dedicando a hacer cosas, a realizar, a la zona rural, en fin, a todo esto, y ve las grandes cantidades de dinero que se van en gastos corrientes y también a veces en caprichos, y luego hacen todo aquello que se les ocurre.
sin tener en cuenta también las limitaciones de la ciudadanía a la hora de ponerle impuestos. Porque claro, es que dice, bueno, pues, parece que tienen barra libre para el gasto. Dice, bueno, no importa porque aumentamos este impuesto, subimos el impuesto de la gasolina, ponemos un nuevo impuesto a la banca que vamos a pagar los ciudadanos. Siempre, en fin, quiere decir que los políticos actúan con una falta de responsabilidad que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Y no solo se puede decir que son ni de izquierda, es que todo aquel que llega con las mismas ideas. ¿Usted ha visto ahora algún cambio en las directrices económicas de Cantabria con nuevos gobiernos? Pues no lo ve. Sí, grandes asesores son de otro partido, grandes gurús. Y usted hablaba luego de la prensa. Es que la prensa marca sus directrices, no se sale de ellas y ya no importan los criterios. Y quiere hacer, cada una quiere llevar las cosas a su carril, a su redil. Y se da cuenta, por ejemplo, yo hoy estaba viendo un artículo, era de Julia Navarro, me parece, en la prensa, y ya un nombre que es exclusivo y que además sabemos quién puso ese nombre al gobierno socialista, que es el gobierno Frankenstein, se lo asigna con toda tranquilidad al PP, que ni siquiera tiene gobierno, y habla de un gobierno Frankenstein del PP, cuando yo digo también una cosa, que es que tiene más derecho y más legitimidad a la izquierda para negociar con toda esta gente que está negociando, para comprar sus votos con nuestro dinero. Porque claro... Bueno, mire, me da paso... Termino y lo digo muy rápido. ¿Tiene más legitimidad que un PP? Pues a lo mejor el PP, que no necesita 20 apoyos, sino que con 4 le valen, tiene la misma legitimidad para negociar con un PNV y darle la luna que el PSOE para hacerlo, si algún día quieren llegar a gobernar. Comentaba de Objective esta semana, muchas veces hablamos de Soros, de este personaje siniestro que tiene la prohibida la entrada en Hungría y en algún otro país, y debiera tener la prohibida la entrada en todos los países, porque lo único que hace a través de sus fundaciones es intentar manipular resultados electorales desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pues sacaba el de Objective, manipular, diga, a través de ayudar a los partidos contrarios siempre, y siempre de la izquierda. El más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo, pero siempre con la izquierda. Comisiones Obreras, recoge de Objective, agitó el miedo a la extrema derecha en Cataluña con una campaña financiada en parte por una fundación cercana a Soros, presidida por el vicepresidente de la Open Society de Soros, Daniel Sachs. No sé si han sido 600.000 o 700.000 euros. Es decir, esto es gravísimo. Porque la entrada en Hungría creo que la tienen prohibida por inmiscuirse en la vida electoral. Estos personajes, como el Obama en compañía, ahora, que están intentando intentar manipular la voluntad de los pueblos. Y estamos ante un problema. Este es un tema muy grave, don Carlos. Que estas fundaciones, que se llaman filantrópicas, que son todo menos filantrópicas, más que nada interesadas, se inmiscuyen en la libertad de los pueblos. Es una cosa peligrosísima para la estabilidad mundial, pero para mí me parece que es gravísima, don. Desgraciadamente pasa, pero pasa también en todo el arco ideológico por un lado y por otro. Sí. Al final hay asociaciones de este tipo, algunas se les dan más, se las conoce más, otras se hablan un poco menos, de Soros se habla más, pero también hay otras, en todo el arco ideológico hay este tipo de fundaciones. Lo triste de todo esto es que haya fundaciones con esta opacidad que estén jugando con... Este señor financia en las campañas de fiscales de Estados Unidos, para que sean fiscales demócratas, que saben que son por elección, les financia a todos. Lo bueno que tiene el sistema norteamericano es que es más transparente que el nuestro. Sí, por eso se sabe. Por eso se sabe. Pero que la mayoría de los fiscales de muchos estados están cayendo del lado demócrata porque llevan una cantidad de dinero que de estos personajes tremendo. Bueno. Gravísimo. Hay un movimiento de control de la sociedad, sociedad mundial por parte de estos grandes capitales, y el problema es que lo están logrando en lugares que es un comunismo solapado, ¿no? Bajo otros nombres. Ya sabemos los eufemismos que utilizan para ocultar el comunismo, porque el comunismo no vende, hay que llamarlo de cualquier otra manera, hay que llamarlo de género, hay que llamarlo ecologista, hay que ponerlo nombres para entrar. Pero hay estas actuaciones por parte
parte de sus grandes capitales y están teniendo éxito en lugares como Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos lo de... Hoy Latinoamérica ha vuelto a aquel punto de los años 50, 60, con lo de Cuba, el comunismo, cuando se decía, me gustaban aquellos libritos que había en fin, sobre temas políticos, cuando decían en Latinoamérica el rojo vivo de los años 50, 60, hoy sí que está Latinoamérica. El escándalo del beso a Delcy. Mire, vamos con una noticia, no, un chascarrillo, ¿no? Ayer, creo que ha sido ayer, antes de ayer, en un restaurante de la Trasmira Interior, había una serie de políticos, y estaban hablando algunos del programa, ¿no? Que si era muy visto, que si no era muy visto. Algunas personas decían que era muy visto. Pero estos aprendices de asesores procedentes que estaban a las 12 de la noche en un partido y a las 7 de la mañana estaban en otro, y que han cogido un poder en este gobierno del Partido Popular de manera sorprendente. Asesores de comunicación. Sí, señora presidenta, tenga usted cuenta que eso es muy peligroso. Se lo decimos con cariño y con afecto. Bueno, que además dicen que ahora que controlan todo. Esto es la leche, esto realmente es increíble, ¿no? Pues que nos ve mucha gente, señor asesor, que nos ve mucha gente. Y usted, si tuviera un poquito de vergüenza, pues no hubiera pasado al PP, hubiera seguido donde estaba o haber vuelto a su anterior puesto de trabajo. A usted le da igual estar en un partido o en otro o en el de la moto. Y los señores del PP, con todo cariño, señora presidenta, con todo el cariño y el afecto, repiense en qué personas deja usted sus mandos importantes, porque usted es una persona buena. Creo que usted es una buena persona. María José Sáenz de Buruaga es una buena persona. Eso lo digo con todas claras. Otra cosa es que acierte o no desacierte en el nivel político. Pero le digo esto porque creo que usted se está equivocando en muchos de sus asesores. Yo no les dejaría, no iría a comprar ni un décimo de lotería con ellos. Esa es una opinión, que yo tampoco es que tenga la razón, pero bueno, porque la comida fue ayer y ya lo sabemos nosotros. Oye, que topos, tenemos el M6. Bueno, don Carlos, pásele usted bien en el Escorial. Muchísimas gracias, seguro. Bueno, don Aurelio, ¿qué? Yo nunca he sido partidario de los caballos de Troya. Los caballos sí, no los topes. Al final eso acaba eso se paga. Eso se paga siempre. Y bueno, pues nada, muchas gracias, don Gervasio, por la... El próximo viernes, si Dios quiere. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.